Es un tema que va ligado justamente a nuestra relación con los Estados Unidos. Todavía recordamos pues todo este tráfico de armas en el tiempo de Felipe Calderón, ¿fue? ¿Lo de Rápido y Furioso o de Fox? De Felipe Calderón, de Calderón, ¿verdad? Julia Rivillaga, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenas tardes. ¿Cómo estás, Juanito? Buenas tardes a todo tu auditorio. Sí, pues contento de poder saludarte y que estés bien, que te sigas cuidando, es muy importante, ¿verdad? Así es, y creo que es lo que tenemos que hacer como ciudadanos conscientes y prudentes, porque la verdad aquí el COVID en Tabasco pues nos está llegando de manera crítica, difícil, y pues ya vemos lo que está sucediendo en los hospitales, ¿no? Entonces hay que cuidarnos más. Creo que desde la trinchera ciudadana lo que podemos hacer es estar consciente de la gravedad de la enfermedad y pues procurar y hacer todo lo necesario para no contagiarnos, y es lo que estamos intentando hacer hasta ahorita, bien librados afortunadamente. Sí, pues qué bueno, Julia, pero bueno, pues la situación del COVID está muy, muy delicada, pero también el tema económico y por ende también el tema de la inseguridad que pues sí ha estado un poquito adormecida. Nos decía Gerardo Priego, que también es especialista en estos temas de la pobreza y de la inseguridad, y bueno, nos decía que es lógico que esté un poquito adormecido determinado tipo de delitos, pero que pues esto se va a desencadenar una especie de tsunami por la tremenda situación económica que estamos viendo y que se nos viene, aunado al tema del problema de la falta de salud por el COVID y el cierre de negocios y el semáforo rojo y todo esto, Julia. Efectivamente, Juanito, algunos delitos como son los patrimoniales principalmente son los que se ha observado una importante disminución. A nivel nacional, en el caso de los homicidios, no. De hecho, hay un crecimiento, aún con estos 2 meses que prácticamente hemos estado confinados al 100%, me refiero a abril y mayo. Estos 5 primeros meses, comparados con los 5 primeros meses del año pasado, hay un crecimiento de 3% en el número de víctimas, y estamos hablando que nos estamos comparando con el año que históricamente fue el de la mayor tasa y el de mayor número de víctimas por homicidio doloso, que fue 2019. Y todo parece indicar que el 2020 va a romper ese récord y se va a convertir en el segundo año para esta nueva administración con la tasa más alta en homicidios dolosos aquí en el país. Hay especialistas que están hablando, y esto creo que es gravísimo, que prácticamente en los 3 primeros años de la administración del presidente Obrador se va a superar al todo el sexenio de Felipe Calderón. Es muy probable porque la tendencia que trae, estamos hablando de más de 35,000 víctimas aproximadamente por año que se están reportando, así fue el año pasado. Estamos hablando que en 3 años vamos a tener alrededor de 100,000 víctimas por homicidio doloso, si no se hace algo importante para frenar el crecimiento de los homicidios. Sí, definitivamente, Julia, y yo no sé, digo, no, esto del COVID no tiene precedente, pero han habido otros momentos. Por ejemplo, yo recuerdo cuando el huracán Katrina en Estados Unidos, que se hicieron búnkers, cómo se disparó la inseguridad por allá. Aquí también hemos tenido problemas de ese tipo y también, o sea, es decir, el sufrir adversidades climatológicas, en este caso epidemiológicas, no ha sido definitivamente, y al final del día, pues un motivo suficiente para frenar la delincuencia. La historia nos ha enseñado que al contrario, este tipo de situaciones y crisis detonan aún más la comisión de delitos, porque además, al pasar mucha gente a ocupar esta terrible situación del desempleo, pues casi es hasta lógico, ¿no? Y bueno, pues vemos que en este país, pues la mayoría de la gente, pues nos desenvolvemos o se desenvuelven en la informalidad de pues, recibir dinero a la mano o trabajar en la calle de manera informal, insisto. Y pues estas personas, ante la falta de recursos, estas y otras que estarán en la formalidad, pues también tal vez se vean en una situación desesperada que los lleve a delinquir. Es decir, que mucha gente que no se atrevía, pues ahora se va a atrever. Sí,
Datos de una cámara empresarial que leía por ahí están hablando de que 1 de cada 4 negocios no van a abrir una vez, bueno, ya de hecho ya estamos en la nueva normalidad, como se ha llamado a esta etapa posterior al confinamiento. Entonces, el crecimiento en el número de desempleados es tremenda. Si de por sí Tabasco ya traía una crisis en cuanto al tema de desempleos, creo que esto se va a hacer todavía más grave y se va a acentuar el problema. Y muy probablemente sí, no podríamos desde este momento afirmarlo porque no tenemos la evidencia, pero muy probablemente todos los delitos patrimoniales van a tener un crecimiento en cuanto se retome o al 100% la vida normal. Claro. Lo hemos estado observando con los homicidios. De hecho, ya estaba leyendo hoy, en promedio han sido 2 víctimas que se han asesinado aquí en el estado, que era el promedio que teníamos hasta marzo aproximadamente, de 2 personas asesinadas aquí en el estado. Y pues de alguna forma esto te va marcando que poco a poco la incidencia delictiva regresa a como se estaba comportando anteriormente. Y no podríamos esperar otra cosa, Juanito, porque pues vemos que nuestras autoridades no están haciendo las estrategias adecuadas, no están poniendo en marcha políticas públicas para bajar esta incidencia. No vemos, hay algo que hemos platicado en muchas ocasiones, son los niveles de impunidad. O sea, INEGI te dice que de cada 100 delitos, 1 es el que llega ante un juez, se resuelve o se repara el daño. No vemos que se haga algo para mejorar estos niveles altísimos de impunidad que tenemos. Entonces, si se sigue haciendo lo mismo que se ha hecho durante años, que ya hemos visto que han dado pésimos resultados, no podríamos en este momento esperar algo diferente, puesto que no se está haciendo nada diferente para cambiar la situación. Entonces, y a esto, y a toda esta, digamos que falta de acción, le agregas la crisis económica, el desempleo, las necesidades, pues no podemos ser optimistas, por más que uno lo intente, no puede ser optimista ante una realidad que se te estrella prácticamente en la cara. Claro, digo, y ante la recta final de este 2020, que ha sido, pues como ya sabemos, un año muy complicado, y que pudiera ser, o sea, que esto pudiera generar todavía mayores problemas en el 2021, porque pues una crisis económica y con la pandemia tan prolongada, pues nos va a pegar duro en materia económica y en todos aspectos. Y esto, pues decimos, seguramente va a complicar las cosas, pero tal vez las estrategias de los últimos años, tal vez de los últimos sexenios, Julia Arribillaga, pues han priorizado recursos para acciones punitivas, es decir, para castigar o para tener tal vez mejores tribunales o jueces, pero se ha hecho una digamos, muy distante o mucho menos inversión en la prevención y la atención integral de delitos y de adicciones y de tráfico de armas, etcétera, de corrupción de la policía. Mira, por ejemplo, Julia, amigos del auditorio, el caso de los 43 de Ayotzinapa. Se habla de una verdad histórica y de que la única verdad que no hay ninguna verdad. Pero lo que sí está confirmadísimo, y lo está desde hace tiempo, es que la policía de ahí, de ese municipio de Iguala, entregó a los muchachos desaparecidos a este grupo denominado, ahorita se me escapa, Guerreros Unidos. Eso sí está confirmado, que fue la policía la que entregó a estos muchachos. Entonces, creo que también eso sigue siendo pues una asignatura pendiente, Julia Arribillaga. Y es una situación que te habla de complicidad. Definitivamente no le podemos llamar de otra forma al hecho de que una autoridad como es Policía Municipal sea quien entrega a 43 estudiantes que después aparecen, más bien desaparecen. Desaparecen. Sin que haya explicación de ningún tipo que sea convincente, ¿no? Y ahorita que hablabas de temas de prevención de delito, estaba recordando que en el sexenio del presidente Peña Nieto sí hubo un año, lo que se me escapa ahorita es si fue 2015 o 2016, donde él, creo que es 2016, donde le asignan una importante cantidad de recursos para el tema de prevención.
Después de estar un año asignando esta importante cantidad, se hace una evaluación de los resultados. Si no me equivoco, fue en 2016. A finales de 2016 se evalúan y se ve que prácticamente no existía ningún resultado. Se le plantean y se le entregan el resumen de lo que se había obtenido, y pues al siguiente año lo que pasa es que no se asignan recursos al tema de prevención. En lugar de eso es lo que a veces desde la sociedad civil a uno le frustra un poco, porque en lugar de corregir, en lugar de mejorar, lo que dicen es desaparezca recursos para prevención, y se quedó prácticamente la partida sin recursos. ¿Qué sucedió? 2017 empiezan a dispararse los delitos, 2018 alcanzamos prácticamente la tasa más alta históricamente, y pues 2019 supera y se convierte en el año más violento, y así seguimos contando año con año las tasas nada más, sin ver desde el otro lado una política pública que vaya efectivamente a mejorar esta situación. Hemos alcanzado, te digo, estamos hablando de más de 35,000 personas que son asesinadas de manera diaria. Estamos hablando de 100 personas aproximadamente diarias que están asesinando en este país, y pues pareciera que no pasara nada. O sea, nos hemos tan acostumbrado a la violencia y a leer este tipo y escuchar este tipo de notas en medios de comunicación, que para cualquier otro país esto sería un escándalo. Tenemos tasas que le alcanzan países que están en guerra. En el caso de México somos un país que vive en paz, entre comillas, pero con más de 35,000 personas muertas cada año. Entonces, esto de alguna manera dimensiona la violencia la que estamos viviendo los mexicanos, y te digo, pareciera que no pasa nada aquí en México. El tema de prevención no se toca, lejos de eso se recortan recursos. Ahora con lo de COVID, se autorizó a que parte de los recursos que son para policía, en el caso de Fortasec, para policías, para fortalecimiento de policías, se ocupara también para la pandemia. Entonces esto todavía, sí, definitivamente el caso de los 43 muestra un problema estructural que tienen las policías, y al no fortalecerlas lo que vamos a tener es todavía policías mayormente deficientes. Entonces sí es un tema bastante complicado. El Observatorio Nacional hizo un estudio que lo presentaron el año pasado, en donde ellos muestran que en el caso de México se destina aproximadamente el 1% del Producto Interno Bruto al tema de seguridad. Países de la OCDE destinan aproximadamente el 3% del Producto Interno Bruto al tema de seguridad, y no tienen los niveles de violencia que tiene el país. Entonces, esto nos lleva a concluir que en México se gasta poco y además se gasta mal, acompañados de toda una estructura de corrupción en donde nadie transparenta y nadie da cuenta de lo que se está gastando, ni cómo se está gastando, ni en qué se está gastando el tema de todo lo que es destinado a la seguridad. Y ya no hablemos, por ejemplo, de la administración anterior. Se dispuso hasta de un empréstito de más de 200 millones de pesos, y pues vemos que los resultados son nulos, y no porque no porque el dinero no sirviera, sino porque posiblemente no fue bien gastado, no se ocupó en lo que se debiera de haber gastado, y aparte pues no sabemos exactamente en qué, porque pues, simplemente resultados no vimos. Sí, ciertamente. Y seguimos viviendo lo mismo. Ciertamente, pues vamos a estar muy al pendiente de todo lo que venga ocurriendo. Los pronósticos no son los más favorables para el cierre de este año. Ya rebasamos el primer semestre, y creo que sigue siendo una materia pendiente que atender, el tema de la seguridad particularmente, y además, bueno, el asunto político, porque aquí todo se politiza en México, y tal vez retrasan la llegada de resultados, pero sabemos que pues va a pedir licencia próximamente Alfonso Durazo. Se dice que no llegará en el cargo más que hasta noviembre, pero ya se habla de la figura de este personaje, García Harfuch, ¿verdad? Que fue baleado en la Ciudad de México, que es el jefe de la policía de la Ciudad de México, y que pudiera ocupar ese cargo
dicen, pues buscando que dé mejores resultados que Durazo hasta el momento, Julia. Desafortunadamente, eso es algo que lastima de sobremanera la seguridad, el tema de que se politice y se utilice como trampolín político para quien sea. Efectivamente, Durazo, el secretario Durazo ha sido cuestionado primeramente por los malos resultados que se han dado durante el tiempo que él lleva ejerciendo la función de secretario. Pues vemos que prácticamente no ha habido ninguna mejora en el tema de seguridad, y que él únicamente está viendo su puesto o su plataforma como un espacio para brincar, o de alguna forma describirlo, para la candidatura a gobernadora en el estado de Sonora. Desafortunadamente, otro ejemplo o mal ejemplo es en Guanajuato, lo platicábamos la vez pasada, donde la federación le echa la culpa al estado, el estado a la federación, y eso, lejos de ayudar o abonar en mejora, pues lo que está haciendo es creando un dique ahí para que la delincuencia organizada sea la que lo aproveche, y se posicione. Y lo estamos viendo, lo que está sucediendo en Guanajuato es terrible ver las notas donde un día asesinan a 25 personas dentro de un centro de rehabilitación, otro día matan a policías y otro día no sabemos qué vaya a pasar. Pero desafortunadamente el tema de seguridad no lo puedes politizar, porque al final de cuentas pierde el país y perdemos los ciudadanos. Quien debe estar a cargo de la seguridad, si es que el secretario Durazo ya se va, debe de ser una persona con el perfil, con el interés y con las ganas de sacar adelante a este país, de donde desafortunadamente día a día nos estamos hundiendo. Ojalá quien quede, que vaya con ese perfil y que vaya con esa intención, y no de buscar un espacio público para más adelante brincar a otro lugar. Claro que sí. Julia Revillaga, te agradezco mucho. Muchísimas gracias. Síguete cuidando. Gracias. Gracias, Julia. Bueno, desde luego.